Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Cruz y vamos a hablar de ciberseguridad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, espero que estés pasando un excelente día o que haya sido un excelente día si me escuchas por la noche. Te agradezco por estar otra vez aquí conmigo y te recuerdo que nos puedes seguir en redes sociales como EasySecMX, en todas ellas nos encuentras. También en nuestro blog.easysec.com.mx. Quiero agradecerte porque hemos tenido bastante respuesta de las personas y ha habido muchas lecturas, muchas visitas a este blog y es por eso que estoy muy feliz. También nos puedes contactar a través de nuestro correo contacto@easysec.com.mx. Puedes enviarnos cualquier duda. Por favor, comparte nuestras publicaciones en redes, comparte nuestro blog con quien creas que le va a interesar, con quien creas que esa información que compartimos le va a ser útil, pues sigamos creciendo esto. Y ya vamos a entrar en materia, lo que nos interesa, que es la ciberseguridad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es una violación de datos, porque me han preguntado mucho qué significa o cómo saber si sufrimos de una violación de datos. Y pues bueno, estamos viviendo en una era donde la economía digital es importante, donde las empresas recopilan y almacenan una gran cantidad de datos de nosotros, de sus clientes, todos los días. Como resultado de esto, los datos se vuelven un aporte importante en la competitividad, en el crecimiento y la generación de ingresos para cualquier empresa en todas las industrias, pero cada recurso valioso tiene sus vulnerabilidades, esto hay que tenerlo muy en cuenta y los datos no quedan excluidos en este hecho desafortunado. Una vulnerabilidad notable en los datos confidenciales que ha dejado a muchos departamentos de TI rascándose la cabeza es la violación de datos, que probablemente nosotros hemos sufrido de algún tipo de incidente de estos y pues ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero ¿qué significa la violación de datos? La violación de datos es cuando una persona no autorizada obtiene acceso a datos confidenciales, ya sea robándolos de una base de datos de la compañía o por alguna filtración de información privilegiada. Esta acción se conoce como violación de datos. Básicamente es violar la confidencialidad de los datos. Recuerden que la seguridad informática se basa en los 3 pilares: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Con la violación de datos puedes faltar a esos 3 rubros. Tú me dirás, bueno, esto es lo que todos dicen, lo que sabemos, en todos lados está, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos realmente que se están robando los datos? ¿O cómo es que funciona esto del robo de datos? Pues los delincuentes sabemos que dominan el arte de infiltrarse en los sistemas de seguridad, principalmente en las pequeñas y grandes empresas, para copiar datos confidenciales, a menudo sin ser detectados o rastreados. Lo que te comentaba, probablemente no sabes que se están robando tu información. En otros casos, los miembros del personal o los propios trabajadores filtran información importante de forma maliciosa o también existe de forma accidental. Puede que se les vaya, no se dieron cuenta y filtraron información. Y esto lo hace normalmente hacia los delincuentes. Por ejemplo, un caso en el que una persona deja su computadora desbloqueada o un disco duro externo sin cifrar en su casa o en un lugar público. Y luego alguien malicioso copia esos datos a otro dispositivo. Esto es una violación accidental de datos. El dispositivo también lo pueden robar y bueno, ahí perdieron ya la información. Recordemos también que puede ser maliciosa interna, maliciosa externa y bueno, hay varias formas de catalogar este tipo de incidentes. Los métodos más comunes de este tipo de ataques o este tipo de violación de datos, pues en la mayoría es cuando un ciberdelincuente aprovecha de las actualizaciones de software fallidas y las prácticas imprudentes del usuario final para suplantar los datos. Aquí, bueno, ahorita te doy algunos métodos, pero pues por lo que te comento, falta de actualización en sistemas y falta de buenas prácticas en manejo de información. Eso es el problema. A lo mejor
pues dices, aquí siempre hemos trabajado así, yo tengo compartida mi carpeta donde está toda la información de la empresa a todos los usuarios, porque tal vez somos una empresa pequeña y ellos pueden revisar toda la información. Eso es una mala práctica, a eso me refiero. Y pues algunos métodos es credenciales fabricadas o robadas. Si tu empresa utiliza credenciales débiles para establecer el acceso de las personas, los ciberdelincuentes pueden adivinarlas fácilmente e ingresar a su base de datos sin sospechar, sin que nadie los detecte. Y hace poco igual compartí ahí un artículo donde la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de los Estados Unidos decía que el usar solo usuario y contraseña ya se convirtió en una mala práctica, incluso si tienes contraseñas fuertes. Entonces hay que implementar factores de autenticación para que todo esto vaya disminuyendo y no sea tan probable que nos que nos roben los datos. Otro punto es el Bring Your Own Device, que es el trabajar con dispositivos propios. El traer este tipo de dispositivos a la empresa, pues también sabemos que tiene muchas ventajas, pero la mayoría de estos no los tenemos protegidos, no están cifrados y algunos incluso tienen instaladas aplicaciones cargadas de software malicioso. Están llenas de virus. Cualquier archivo importante, correos que pueden pasar por este equipo se podrían recuperar fácilmente por un delincuente. Otro punto también importante es el fraude de las tarjetas. Han existido casos donde los ladrones obtienen acceso a cuentas bancarias a través de cajeros automáticos, copiando los datos de las tarjetas que se deslizan en una terminal. El famoso tema de clonar tu tarjeta. Esto también sigue sucediendo y son los principales puntos por los que roban información. También sabemos que la ingeniería social, el tema del phishing, todo ese tipo de ataques sirven también para robar información. Y bien, ¿cómo vamos a evitarlo? ¿Cómo podemos evitar el sufrir una violación de datos? Pues hay que invertir en ciberseguridad para poder tener un esquema robusto para así evitar o disminuir la probabilidad de que esto suceda. También tenemos que tener copias de seguridad de nuestros datos. Recuerden que tiene que ser 3 tipos de copias como mínimo, una ahí mismo, una fuera del lugar y una fuera de la locación, para poder asegurar que en caso de que haya un robo de información podamos recuperarla si fue dañada o si tuvo ahí algún problema. También el uso de VPN nos va a ayudar para que la información esté un poquito más segura, ya que te conectas a la infraestructura, pero el canal va cifrado, por lo que es muy difícil que puedan obtener ahí los datos, como en algunos protocolos que sabemos que son vulnerables a esto, ya sea FTPs o HTTPs, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. También el monitoreo del comportamiento de los usuarios es muy importante. El otro día estaba viendo un programa donde exponían un software que monitoreaba a los usuarios y te decía qué hacían, incluso qué escribían. Creo que ya el hecho de incluso decir que escriben, ahí ya estás metiéndote en un tema más fuerte, pero bueno, no hablaremos de eso, no quiero meterme en polémicas. Hay que monitorear lo que hacen y cómo lo hacen. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, navegaciones extrañas en horarios fuera del laboral, intento de abrir archivos a los que no tiene acceso, intento de enviar archivos confidenciales, ese tipo de prácticas que solo te los da un DLP, un Data Loss Prevention, un Data Leak Prevention, como quieras llamarlo. Eso lo necesitas y viene referente al siguiente punto, que es la prevención de fuga de datos. Esto a través de un software, ya sea software o hardware, como quieras, pero necesitas un DLP. Necesitas proteger los datos de la empresa y bueno, ahí ya hablamos en otro podcast de cómo puedes definir lo que vas a proteger y lo que no, quién lo tiene que definir, etcétera, etcétera. Y por último, lo que siempre pasa, nunca se nos debe de olvidar, la capacitación al usuario final. Esto es básico, es necesario, es muy importante. También el hecho de que los usuarios o los trabajadores sepan que al infringir algún tipo de política de la organización pueden tener problemas incluso legales.
Es importante que se los dejes claro desde el principio y los capacites constantemente para que ellos no olviden este tipo de políticas. Estos métodos te pueden ayudar a disminuir el riesgo de una violación de datos. Recuerda que todas las empresas, sin excepción, son propensas a este tipo de amenazas y la mayoría ha sufrido o ha vivido esto, incluso sin darse cuenta. Entonces ahora te pregunto, ¿tú sabes si te están fugando la información? ¿Sabes si el personal de ventas que acaba de renunciar y se fue con la competencia no se llevó los datos de tus contactos, no se llevó tu base de datos de contactos? Porque eso sucede mucho y nos han contactado muchas veces por ese tipo de incidentes. Y pues bueno, ya se lo llevaron, ¿qué puedes hacer? No, hay que prevenirlo. Ya cuando sucede hay que buscar la forma, hay que saber por qué sucedió y buscar la forma de prevenirlo para que no vuelva a suceder. Es por eso la importancia de la protección de datos y el saber lo que es una violación de datos. Espero que te haya quedado un poquito claro lo que significa, cómo se da. Y bueno, todo lo que te acabo de hablar, hay muchísimas más cosas que te pueden ayudar a proteger, que se pueden definir, hay más tipos de datos, hay mucho de lo que puedes hacer uso, pero la idea de este episodio era explicártelo un poquito más sencillo, que fuera un poquito más claro para ti, y pues espero haber logrado ese objetivo. Y pues hemos llegado al final el día de hoy. Te recuerdo, visítanos en blog.easysec.com.mx, ahí puedes encontrar muchísima más información sobre protección de datos, sobre violación de datos, cómo protegerte y bueno, ahí estamos constantemente actualizándolo. Comparte esos artículos con las personas a las que creas que les puede ayudar. Y también en redes sociales nos encuentras como EasySecMX, en todas ellas nos puedes seguir. Por favor síguenos, no nada más lo veas. Dale like, comparte y si nos quieres enviar algún comentario o algo también lo puedes dejar ahí. Puedes enviarnos un mensajito a través del chat o también puedes enviarnos un correo a contacto@easysec.com.mx y te aseguro que estaremos respondiéndote, estaremos ahí presentes en todo momento. Te recuerdo que tenemos una cita nuevamente la siguiente semana para hablar sobre ciberseguridad. No puedes fallarme, no puedes faltar, te espero aquí para que nos escuches. Mi nombre es José Luis Cruz y nos vemos la próxima.